esta es la tercera parte de nuestro estudio, al que hemos titulado Filósofos y poetas hispano-hebreos en los orígenes de la Cábala. Y el nombre de este tercer capítulo, podríamos decir así, se denomina Los mensajeros del Dios vivo. Por la genuina forma de concebir el aprendizaje de la enseñanza recibida en la Academia Talmúdica, resulta revelador el hecho de que ésta recibiera el significativo nombre de novia, lo cual lleva implícita la idea de que dicha enseñanza es una preparación para los esponsales del alma con el espíritu. Tengamos en cuenta, en este sentido, que novia es uno de los nombres que recibe la Shekinah, es decir, la presencia real de la divinidad en el corazón del hombre. En realidad, si nos fijamos bien, esta era la finalidad, ¿no?, última que han perseguido siempre todas las academias, centros y escuelas de conocimiento que han existido a lo largo de en las distintas civilizaciones a lo largo de toda la historia, ¿no?, dedicadas esas escuelas a la enseñanza de la ciencia sagrada en sus distintas formas de expresión: religiosa, cosmogónica, filosófica, metafísica. Pensemos, por ejemplo, en las creadas por Pitágoras y Platón, que fueron el modelo en el que se basaron algunos de los centros más importantes de la Edad Media, por ejemplo la escuela de Oxford o la escuela de Chartres, ¿no?, entre otras. Y por supuesto, ya en el Renacimiento, nada menos que con la fundación de la Academia Platónica de Florencia por Cosme de Medici y dirigida, como todos sabemos, por Marsilio Ficino. Esta escuela, la Escuela Platónica de Florencia, está inspirada en la de Atenas, ¿no?, que estuvo vigente hasta el siglo VI de nuestra era y cuya luz intelectual ha llegado hasta nuestros días. No debemos olvidar que en las escuelas hispano-hebreas, y especialmente las andaluzas, se encontraban los auténticos renovadores de los estudios bíblicos en el occidente medieval. Ellas estaban centradas en el estudio del Talmud, siguiendo el modelo de las existentes en Babilonia desde hacía siglos, ¿no? Entre estas últimas y las escuelas talmúdicas de Córdoba, Lucena, Granada y Sevilla, principalmente, existió a partir de un momento dado, que podemos situar en el siglo VII, aproximadamente, una gran comunicación, como lo demuestra la intensa correspondencia epistolar entre dichas escuelas del Occidente y del Oriente judío, ¿no?, podríamos decir. Todo esto lo recoge pormenorizadamente en su libro Sefer HaKabalah, el libro de la tradición, quien ha sido considerado el primer historiador hispano-hebreo, Abraham ibn Daud, nacido en Córdoba en el siglo XII, aunque tuvo que exiliarse al Toledo cristiano con la llegada de los almohades a Andalucía, al Andalus. Al comienzo del libro, Abraham ibn Daud expone lo siguiente: escribimos este tratado de la tradición para dar a conocer a los discípulos que todas las palabras de nuestros maestros de bendita memoria, los sabios de la Mishnah y del Talmud, fueron transmitidas a un sabio grande y justo por otro, a un presidente de la academia y su grupo por otro, hasta los miembros de la gran asamblea que las recibieron de los profetas. Bendita sea la memoria de todos ellos. Abraham ibn Daud se centra en la cadena de transmisión de la ley, es decir, de la Torá, tanto escrita como oral. De esta última, de la oral, surge la Mishnah, que es la interpretación compilada por los Tanaim, la cual forma parte del Talmud, al igual que la Gemara compilada por los Amoraim. Dice a este respecto
Enrique Cantera Montenegro en su libro La historiografía hispano-griega. Seguidamente, Ben David, es decir, Ibn Daud, fija la cronología de los hechos históricos más relevantes de la historia del pueblo de Israel, haciendo siempre especial hincapié en la transmisión de la tradición. A este fin, distribuye su relato cronístico en varios capítulos, dedicados a las diferentes generaciones de transmisores de la ley oral: Tanaim, Amoraim, Saboraim, Gaonim y Rabanim. El séptimo y último capítulo está dedicado a la transmisión de la tradición desde las academias de Babilonia a Al-Ándalus. Hasta aquí la cita. El libro de la tradición tiene como fuente principal la obra Seder Olam Rabaj, Gran Orden del Mundo, y Seder Olam Zutaj, Pequeño Orden del Mundo, obras atribuidas a José ben Halafta, sabio rabínico que vivió en Palestina y Galilea en el siglo II después de Cristo. Es importante resaltar que ben Halafta fue alumno de Rabí Akiva, también de Simeón bar Yochai, a quien Moisés de León atribuye la autoría espiritual nada menos que del Zohar, escrito, como se sabe, por el propio Moisés de León en Castilla en el siglo XIII. Este dato no es menor, desde luego, ¿no? Y confirma una vez más que las vías de transmisión del conocimiento en el judaísmo adquieren formas muy diversas y a veces sorprendentes, como señalamos ya en los vídeos anteriores, ¿no?, cuando hablamos de la presencia del espíritu de Elías, Precisamente, ciertas leyendas referidas a Ben Halafta señalan que él conoció al profeta Elías, que, como sabemos, vivió varios siglos antes que él, ¿no? Y en este punto nosotros nos preguntamos, ¿no sería ese mismo espíritu, el de Elías, el que favoreció que la cadena de transmisión de la ley encontrara nuevo cobijo bajo el cielo intensamente luminoso de Sefarad, es decir, de España? Quizás, bajo esta perspectiva, habría que leer la aparición del Zohar como expresión fidedigna de esa cadena de transmisión de la sabiduría, y escrito por Moisés de León a lo largo de sus viajes por las tierras de Castilla y de Sefarad, ¿no? En verdad, ¿no? Porque también se dice que estuvo en Cataluña, ¿no?, concretamente en las escuelas cabalísticas de Barcelona y sobre todo de Gerona. Transmisión a la que desde luego no fue ajena toda esa pléyade de filósofos, poetas, gramáticos e historiadores judíos surgidos en distintos puntos de esa geografía, de la geografía de Sefarad, ¿no?, pero especialmente en la parte sur de la misma, generadora, esa parte sur, es decir, Andalucía, de altas civilizaciones como Tartesos, e intensa receptora de todos los grandes pueblos y culturas del Mediterráneo y del cercano Oriente desde tiempos inmemoriales. No es de extrañar entonces que encontremos cartas como la enviada por Aarón Cohen, Gaón de Pumbedita, Babilonia, a Hasdai ibn Saprut, el príncipe o Nasi de los judíos españoles, en la que podemos leer lo siguiente. Desde tiempos muy remotos hasta nuestro tiempo, la sabiduría se encuentra en España. También, en diversas ocasiones, enviaron a España sus preguntas en tiempos de los sabios de la instrucción, los hombres de la Misná, y dieron su respuesta. También ellos hicieron consultas. Puntos suspensivos. Estas palabras confirman, de hecho, la existencia de una comunicación cada vez mayor entre las academias de Babilonia y de Sefarad. No son palabras de un espíritu exaltado, ni mucho menos, ¿no?, sino que responde a una realidad,
al mismo tiempo histórica y mítica, que se fue concretando desde hacía tiempo en este apéndice territorial del gran continente euroasiático, que es la península ibérica. Como afirma Isaac Baer en la introducción a su libro Historia de los judíos en la España cristiana, los orígenes del establecimiento de los judíos en España, como ha ocurrido con todos los países de la diáspora, fueron pronto motivo de leyendas. A partir del siglo X, circularon numerosas historias relativas a familias y comunidades judías de cuyos antecesores se aseguraba que Tito o incluso Nabucodonosor los había desterrado de Judea y traído a España. Estas leyendas se entrelazaron con otras de la España prehistórica, según las cuales ciertos reyes mitológicos de España, tales como Hércules, Hispán o Pirro, habían participado en la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor. Tanto los judíos como los cristianos se empeñaron en asociar sus orígenes con las tradiciones más antiguas y consagradas del género humano. Hacia el final de la Edad Media, los conversos de ascendencia judía buscaron apoyo en estas leyendas con el fin de probar que sus antecesores no habían tomado parte en la crucifixión de Cristo. Pero, en un principio, el motivo predominante en la formación de tales leyendas fue la convicción de los judíos españoles de que su alto nivel cultural se debía a su descendencia de la tribu de Judá, que habría sido desterrada a España tras la destrucción del primer templo. Esta tradición se escucha por primera vez en el siglo X, en los días del distinguido hombre de Estado Hasdai ben Isaac ibn Saprut. Hasta aquí la cita de Baer. En más de una ocasión hemos hablado del mito, la leyenda, como un componente básico del conocimiento de la historia. Se ha dicho con toda razón que las leyendas sintetizan la historia. Claro está que estamos hablando de las leyendas surgidas en el contexto de una sociedad tradicional que se enhebran a partir de un hecho cierto, en este caso la descendencia de los judíos sefarditas de la tribu de Judá, es decir, del tronco de David, de Salomón y de Jesús. Lo cual explicaría ese elevado nivel cultural al que alude Baer y cuyo mayor logro consistió en el resurgir de la Cábala, pero también en la implantación de los estudios talmúdicos en Occidente con la llegada a Al-Ándalus en 771, o sea, 200 años después, 200 años antes de la relación entre el Gaón de Pumbedita e Ibn Saprut. Decimos con la llegada al Andalus en 771 del exilarca babilonio Natronai ben Jabibai, de la casa de Judá precisamente, pues era descendiente directo del rey David. Natronai ben Jabibai se asentó en Almería y posteriormente pasó a la Septimania francesa, es decir, a la actual Provenza, concretamente a la ciudad de Narbona, que fue uno de los centros cabalísticos del mediodía francés, ¿no? Como todos sabemos. Se dice que Natronai ben Jabibai no era otro que Makir ben Judá Zakai, acerca del cual leemos en la enciclopedia judía, en donde aparece también el libro de la tradición de Abraham Indau. Decimos que en la enciclopedia judía se dice lo siguiente acerca de Makir ben Judá Zakai, que era, según esta enciclopedia, un erudito babilónico que se estableció en Narbona, Francia, a fines del siglo VIII y cuyos descendientes fueron durante muchas generaciones los líderes de esa importante comunidad. Según una tradición conservada por Abraham ibn Daud en su Sefer HaKabbalah, es decir,
el libro de la tradición, Machir era un descendiente de la casa de David. Fue enviado a Narbona por el califa Harún al-Rashid a petición del emperador Carlomagno, quien, se dice, recibió al erudito babilonio con gran honor, confiriéndole a él y a sus descendientes el título de rey de los judíos, ofreciéndole una zona de la ciudad de Narbona, aunque esta relación entre Machir y Carlomagno es probablemente legendaria. Es un hecho que la familia Machir disfrutó de muchos privilegios y sus miembros llevaban el título de Nasi, príncipe. Benjamín de Tudela, que fue un geógrafo y un historiador, gran viajero, ¿no?, de la ciudad de Tudela, de ahí su nombre, también registra la existencia de un rey judío en Narbona. El lugar de residencia de la familia Machir en Narbona fue designado en documentos oficiales como Cortada Regis Podaorum, etcétera, etcétera. Se dice que Machir fundó allí una escuela talmúdica que compitió en grandeza con las de Babilonia y que atrajo alumnos de muchos puntos distantes. Hasta aquí la cita. Como estamos viendo, ese prestigioso origen davídico sale a la luz en el siglo X gracias a Hasdai de Imsaprut, que, como dijimos anteriormente, fue también el nasi o príncipe de la comunidad judía que vivía en toda la España musulmana durante el califato de Abderramán III. Algo hemos dicho en la entrega anterior, en el vídeo anterior, sobre la labor especialmente diplomática llevada a cabo por Hasdai Imsaprut, el cual, pensando siempre en sus hermanos judíos, comenzó a tejer alianzas políticas y culturales entre los reinos cristianos del norte peninsular, de León, de Navarra especialmente, y el califato omeya de Córdoba, que en ese momento se encontraba en la cúspide de su poder. Esa misma alianza la buscó con el emperador de Bizancio Constantino VIII y con Otón I de Alemania, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Estamos aquí ante un hecho que hay que inscribir dentro de la historia oculta de Occidente y que quizás algún día abordaremos. Sí diremos, no obstante, que la intención de Imsaprut era integrar a todos los judíos de Europa, sefardíes y askenazíes, en una única comunidad a falta de un reino judío como el que existió en tiempos de Saúl, David y Salomón. Esta intención de Imsaprut explicaría el interés de éste por contactar con el rey de los judíos jázaros, José Kigan, para lo cual mantuvo una correspondencia con él, quien le revela que los jázaros eran descendientes de Jafet, una de las 10 tribus perdidas de Israel, y de donde, según algunos, descenderían los askenazíes. Este reino judío estaba situado en el Cáucaso, es decir, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y llegó a conformar un imperio que acogió en sus ciudades tanto a judíos como cristianos y musulmanes. O sea, que era un modelo de convivencia, o en todo caso de coexistencia, que en ciertos aspectos se reproduciría en la España medieval. De ahí el interés despertado precisamente por Imsaprut, por este rey de los jázaros. Este deseo del médico y hombre de Estado, que fue Imsaprut, no se vería cumplido, pero nos indica el estado mental de los sefarditas en una época en que, dentro del mundo judío, estaba tomando un protagonismo cada vez mayor el Occidente con respecto al Oriente, de quien, sin embargo, recibiría su luz, como hemos dicho varias veces. Del Oriente lux, decían los antiguos romanos, del Oriente la luz. Sabedor de esta realidad, Imsaprut, imitando quizá
al exilarca Natronai ben Javibai o Maquil ben Sudazakai, crea las condiciones necesarias para que las academias talmúdicas de Al-Ándalus se convirtieran en las sustitutas de las escuelas de Babilonia. La luz del Oriente prendió en Occidente con fuerza, y esto se vería con todo su esplendor cuando aparezcan los primeros textos cabalísticos, apenas 100 años después de ese trasvase, podríamos decir, de sabiduría de Babilonia a Sefará, España, y a través de ella a Tezarfat, nombre hebreo de Francia, cuya zona mediterránea conformaba una especie de geografía simbólica muy vinculada a la costa oriental del mismo mar Mediterráneo, es decir, a Palestina y a lo que hoy es el Líbano, la antigua tierra de Canaán. La palabra, articulada por el alfabeto sagrado, es la herramienta de la que Dios mismo se sirve para crear toda la manifestación universal, es decir, el cosmos, la cosmogonía. Y en consecuencia, el desarrollo mismo de la vida y la cultura judía gira en torno a esa idea, que se encarna con toda su plenitud en la Torá, el Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, y por extensión en todo el Antiguo Testamento. Por tanto, esa herramienta tiene sus códigos y sus claves para que todo ese tejido de nombres y letras conforme un organismo vivo e interdependiente, sustentado en las analogías y correspondencias entre el mundo superior y el mundo inferior, que abren senderos insospechados de la propia realización espiritual. Uno de esos códigos son los métodos derivados de la gematría, el notaricón y la temuraj, 3 métodos de investigación que conforman el Sheruf, arte de la combinación de las letras, quiere decir, muy utilizado por cabalistas como Abraham Abulafia, que es un método análogo al que utilizaba Ramón Llull en su Ars combinatoria, como decimos, ¿no? Pero en el fondo son sistemas de conocimiento que derivan de la ciencia de las letras, todos estos sistemas, ¿no? Que recordemos, la ciencia de las letras, que recordemos nuevamente, es también la ciencia de los nombres y de los números, pues cada letra equivale también a un número, tan sagrado como ella y el conjunto del alfabeto hebreo en general, ¿no? También sagrado, no es evidente. Además, cuestión no menos importante es que el término sefirá, o sefirot en plural, alude a cada uno de los 10 nombres de Dios en el árbol de la vida. Sefirá significa número. Al igual que encontramos semejanzas entre lo que dice la tradición hindú y el judaísmo sobre la gramática, podemos encontrarla también acerca de la gematría, el notaricón y la temuraj, que serían análogas al nirukta, un vedanga o ciencia auxiliar del Veda, al igual que el vyakarana o gramática. Por esta misma razón, la gematría, el notaricón y la temuraj también vendrían a ser ciencias auxiliares de la Torá, podríamos decir, ¿no? Y acerca del nirukta, René Guénon, en su obra, en los capítulos dedicados precisamente al Vedanga, las ciencias auxiliares del Veda, dice lo siguiente, ¿no? El nirukta es la explicación de los términos importantes o difíciles que se encuentran en los textos védicos. Esta explicación no reposa solamente sobre la etimología, sino también, lo más frecuentemente, sobre el carácter y el valor simbólico de las letras y las sílabas que entran en la composición de las palabras. De ahí provienen innumerables errores por parte de los orientalistas que no pueden comprender y ni siquiera concebir este último modo de explicación,
absolutamente propio de todas las lenguas tradicionales y muy análogo al que se encuentra en la cábala hebraica, y que, por consiguiente, no quieren y no pueden ver más que etimologías fantasiosas o incluso vulgares juegos de palabras en lo que es naturalmente algo muy diferente en realidad. Hasta aquí la cita de Beckenham. Todas las lenguas sagradas, como el sánscrito o el árabe, tienen, al igual que el hebreo, esta estructura gramático-numérica. En el caso de la gematría, o de que viene de gematría, letras, del griego gematría, letras, a partir de esas equivalencias pueden crearse una serie de permutaciones entre las letras que permiten establecer vínculos e identidades entre palabras distintas entre sí. Y como estas palabras y nombres en verdad representan ideas y arquetipos, entonces de lo que se trata es de ampliar los sentidos y significados de esas palabras, haciendo posible incursionar en el mundo secreto de la divinidad, como dicen los cabalistas. Con lo cual, todos estos métodos surgidos de la tradición rabínica son en realidad vehículos y soportes simbólicos de meditación y ordenamiento interno, que han de ser aprendidos hasta el hartazgo, cumpliendo así su función para ser abandonados posteriormente cuando se penetra en el jardín de granadas, es decir, en el paraíso, como diría Moisés Cordovero, el gran cabalista de Safed, de origen sefardí, como dedica justamente su nombre, su apellido. A ese hartazgo se refieren las siguientes palabras de Maimónides en su tratado Mishneh Torah. Dice Maimónides: nadie es digno de entrar en el paraíso a no ser que primero se haya hartado de pan y carne. Con esto Maimónides, con esta expresión, se refiere a esos vehículos simbólicos desarrollados precisamente por la tradición rabínica, concentrada en el Talmud y sus tratados exegéticos. Pero todo esto no invalida la jerarquía y la preeminencia del espíritu sobre la letra, de la médula sobre el hueso que la recubre, del esoterismo sobre el exoterismo, en definitiva, del sentido simbólico, anagógico y metafísico sobre el sentido literal y alegórico. Sobre ese sentido simbólico y superior, he aquí lo que nos dice en los deberes de los corazones el sutil intelecto de Ibn Pacuda. Es necesario que la palabra y el concepto se acomoden a la capacidad de comprensión del que oye, poniéndolos en su mente en el mismo estado corporal en que se encuentra el propio oyente y haciéndolas entender, primeramente con expresiones corporalizadas. Luego vendrá el afinarlas y el saber que todo esto no son sino aproximaciones y expresiones que ofrece el libro, cuyo verdadero contenido, en el fondo sutil de su significado, es más fino, sublime, noble y lejano de lo que entendemos de ellas a primera vista. El hombre inteligente y perspicaz, de acuerdo con su poder y capacidad de comprensión, lo que desea es despojar a la idea de las expresiones corporales y subir así a su comprensión de un nivel a otro, hasta conseguir la verdadera idea tras la que se va. En cambio, el ignorante, que no entiende nada, cree en el Creador a base de lo que le ofrecen las palabras del libro tomadas en su sentido exterior. Hasta aquí la cita. Ibn Pacuda, influido quizás por la doctrina neoplatónica de los hermanos de la pureza del esoterismo islámico, estos hermanos de la pureza también estuvieron en Andalucía y en Portugal, ¿no? Allá por los siglos de la Edad Media. Decimos que Ibn Pacuda, influido por estos hermanos de la pureza y adelantándose a ciertas reflexiones desarrolladas posteriormente por los cabalistas, distingue, dice Ibn Pacuda, 10 niveles
entre los hombres según el grado de conocimiento que tienen de la Biblia, poniendo en el nivel inferior a quienes se contenta con aprender el texto de memoria, que, afirma Impacuda, están en la categoría de un asno cargado de libros, y en el grado más alto sitúa a los que heredaron la ciencia del libro de Dios, recibiéndola de los profetas, la paz sea con ellos, así como todas sus interpretaciones y las consecuencias que sacaron de los fundamentos del libro. En la Torá, como en el ser humano, late la vida secreta de la divinidad. Ciertamente la Cábala, la gnosis judía, como todo verdadero esoterismo, nutre su esencia de los misterios divinos recibidos en el corazón del adepto, que vive ese proceso con la intensidad y lucidez necesaria para atraer aquellas energías espirituales que emanan de los palacios de la revelación. Históricamente, esto cristalizó en ciertas individualidades y círculos de sabios que fueron los faros luminosos que iluminaron nuevamente al pueblo de Israel. Hablamos de los cabalistas, los segadores del campo sagrado. El misterio reside en el corazón de la obra de la creación y de todas las criaturas que la integran. De ahí que sea vital, para el cabalista, conocer justamente el sentido más alto de la escritura, el anagógico o metafísico, por la sencilla razón de que ese sentido más elevado y profundo no sólo integra a todos los demás sentidos, sino que se refiere sobre todo a él mismo, mostrándole su identidad con el uno sin segundo, es decir, con la unidad. Precisamente, el siguiente texto de Nachmanides, otro gran cabalista de esa época, habla de cómo se sugieren en ciertos pasajes de la Escritura esos otros sentidos más elevados que los meramente literales. Dice Nachmanides: todo lo que se transmitió a Moisés, nuestro maestro, a través de las 49 puertas del conocimiento, fue escrito en la Torá explícitamente o mediante su implicación en las palabras, en el valor numérico de las letras o en su forma, esto es, si se escribían normalmente o con algún cambio de forma, como letras dobladas o torcidas, u otras desviaciones, o en los extremos de las letras y sus coronitas, según dijeron los sabios. Cuando Moisés subió al cielo, encontró al santo, bendito sea, uniendo coronitas a determinadas letras de la Torá. Le preguntó Moisés: ¿para qué es eso? Y él le dijo: un hombre está destinado a interpretar numerosas leyes basándose en ellas. Hasta aquí la cita. En efecto, esas coronitas aluden directamente a Keter, la corona, la unidad, la primera y más elevada de la Sefirot. Y ello nos está indicando que en las letras sobre las que se disponen esas coronitas reside un sentido más elevado, es decir, que encierran lo que Maimónides llamaba el manjar reservado de los misterios de la divinidad. La inspiración del cabalista es fruto de su intuición intelectual nacida de la revelación del espíritu que, como un germen de luz, penetra en la letra y la fecunda. Algo análogo ocurre en el ser humano. Si cada uno de nosotros es una letra del libro de la vida, esa letra nada significaría si no fuera vivificada por el espíritu, que es como decir que el verbo se hace carne, o sea, que se substancia en una forma, como el propio símbolo, para que se facilite la revelación, término este, que como nos recuerda Federico González en su diccionario de símbolos y temas misteriosos, es la irrupción del bien, la verdad o la belleza en nuestras conciencias. Porque las letras, como las parábolas,
nada nos dicen si no descubrimos en ellas ese sentido oculto que las vivifica. Eso dicen también nuestros sabios, afirma Maimónides en la introducción a su Guía de Perplejos, o Guía de los Excarriados, como también se traduce a veces, según las cuales el sentido más profundo es como perla y la interpretación literal de una figura como piedra sin valor. Comparan ellos el sentido oculto que está envuelto en el literal de un símil, a la perla perdida en una cámara oscura llena de muebles. Ciertamente la perla está en la cámara, pero el hombre no acierta a distinguirla ni sabe dónde hallarla. Es como si no poseyera la perla, en realidad. Pues de poco le vale, hasta que se haga luz. Y así Salomón enseña, como manzanas de oro en filigranas de plata, con pequeños resquicios, así es la palabra propiamente dicha. Hasta aquí la cita, de Maimónides. Esa cámara oscura y llena de muebles puede ser una buena imagen simbólica del alma humana, puesto todavía no se ha encontrado en ella la perla, o sea, el tesoro escondido, que en otro simbolismo no es sino la piedra oculta que contiene el secreto de la transmutación. Ella, la perla, no será descubierta hasta que la luz irrumpa en las tinieblas. O sea, hasta que el fiat lux no haya sido pronunciado por el verbo o intelecto divino y éste haya resonado en todos los ámbitos de nuestra conciencia.